Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Les saludamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. En esta noche preciosa vamos a empezar el día de hoy, empezando este culto maravilloso para nuestro Señor. Bienvenido a cada uno de ustedes. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que pueda Él darnos su buena palabra y al Espíritu de Dios que pueda guiarnos a través de pastos y aguas frescas. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu presencia. En esta preciosa noche, Señor, queremos darte gracias por tratar con nosotros, por tratar con nuestras vidas y por enseñarnos, Señor, oh Dios, a hacer tu voluntad. Padre mío, en esta hora te pedimos, háblanos, enséñanos tu palabra. Señor, compártenos, Señor, oh Dios, Padre mío, tus mandamientos, tu entendimiento, Señor, y ayúdanos, Señor, a cada día a servirte con todo nuestro corazón. Señor, en esta noche te pedimos que sean tus palabras, Señor, oh Dios, que sea tu sentir, tu amor sobre nosotros y en nosotros, para, Señor, compartirnos tu santa y bendita palabra. Te amamos, Señor. Sé tú, Señor, despertando el corazón de mi hermano, el corazón de mi hermana. Sé tú, Señor, despertando, Señor, a tu pueblo. Sé tú despertando, Señor, a cada uno de tus hijos, para que cada uno de nosotros podamos estar como soldados, Señor, delante de ti, Señor. Padre mío, amado Espíritu Santo, sé tú convocando tus guerreros. Amado Espíritu de Dios, sé tú convocando, Señor, a los tuyos, para que tu palabra no se quede suelta en tierra, sino que pueda ser vertida en cada corazón hambriento y sediento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y en esta noche preciosa, Señor, también oramos para que en medio de la palabra, toda persona que se encuentre, Señor, con alguna enfermedad, toda persona que se encuentre con algún dolor, toda persona que se encuentre, Señor, tal vez mal de salud, sea tocado por tu poder, sea sanado por tu poder, Señor, oh Dios, y que tu Santo Espíritu, Señor, Padre mío, al que está caído lo levante, al que está mal, Señor, oh Dios, o al que está tal vez, Señor, oh Dios, decaído, Señor, oh Dios, lo levante en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Te amamos, Señor, te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, ¿cómo están? Buenas noches, les saludamos en el nombre de Jesús. Estamos una vez más aquí juntos para poder compartir la palabra de Dios. El día de hoy seguimos con esta serie hablando acerca de la doctrina. Empezamos hablando de la importancia de la doctrina. Usted sabe que la doctrina tiene mucha importancia porque la palabra doctrina significa enseñanza, instrucciones. Y estas enseñanzas e instrucciones son de la palabra de Dios. Entonces, rechazar la doctrina, como a veces escucho que algunos vapulean a la doctrina o dicen, no, la doctrina no sirve. ¿Cómo que no sirve? Estamos diciendo que no sirve las enseñanzas de la palabra de Dios. Encontramos en la Biblia, hermano, la doctrina del Padre, ¿no es cierto? Que fue la ley, la doctrina del Hijo, que fueron los evangelios, y la doctrina del Espíritu Santo, por la cual se escribieron las epístolas a través de los apóstoles, ¿no? Y bueno, entendimos de que nadie se salva por doctrina, ¿no? A veces tenemos diferentes doctrinas del punto de vista que algunos, por ejemplo, danzan, otros no danzan, unos levantan la mano, otros no levantan la mano, unos aplauden, otros no. Nadie se salva por doctrinas, pero sí podemos corrompernos por ellas. Así que es importante tener mucho cuidado con acerca de qué estamos oyendo y qué estamos predicando, qué estamos creyendo, ¿no? Por eso el Señor dijo en el libro de Juan, ¿no? El Señor dijo, quien no venga con esta doctrina, ¿no es cierto? Y tiene que ver con la doctrina de la palabra de Dios. Tiene que estar encerrado en la palabra de Dios. Lo que se enseñe debe tener capítulos y versículos.
¿no? Por más que alguien lo quiera disfrazar del Señor me dijo, no es palabra de Dios. Muy bien. Entonces, hermanos, hemos hablado de la importancia de la doctrina y hemos hablado también de 7 tipos de doctrinas, ¿no? 7 tipos. Ahora hemos hablado de que hay más. Hay más doctrinas que estas, ¿no? Pero vamos a hablar de 7 tipos de doctrinas. La primera, hemos hablado de la doctrina mandamientos de hombres, ¿no? Que tiene que ver con todo tipo de enseñanzas que aunque parezcan buenas, como aquellas que enseñan de lavarse las manos, ¿no? Aunque parezcan buenas o moralmente buenas, pero si no están dadas en la palabra, son doctrinas de hombres y son mandamientos de hombres, y no es doctrina del Señor. Hemos hablado también de la doctrina de los fariseos, ¿no es cierto? Y ahí aprendimos quiénes son los fariseos, ¿no? Aprendimos lo que enseñan los fariseos y cómo es la doctrina de los fariseos, ¿no es cierto? Por ejemplo, vimos que una de las doctrinas de los fariseos es la hipocresía, ¿no? Y estuvimos hablando de qué cosas debemos de tener cuidado de este tipo de doctrina, que es la doctrina de los fariseos. Estuvimos hablando también de vientos de doctrinas, ¿no? Que tiene que ver con todo tipo de enseñanzas que cada tiempo se quieren meter en la iglesia, vienen con fuerza, como vientos, ¿no? Vienen con fuerza, no se quedan, ¿no? No se quedan. Gusta por un tiempo, pero luego ya nuevamente la palabra de Dios, ¿no es cierto?, hace, digamos, su parte, ¿no? Y ya uno va entendiendo lo que dice la palabra de Dios. Vientos de doctrinas, eso también lo estuvimos viendo. Sería bueno que repitan cada uno de estos temas. Luego estuvimos viendo, el día domingo estuvimos viendo la doctrina de demonios. ¿Qué significa doctrina de demonios? A diferencia de la doctrina de vientos de doctrina, digamos, la doctrina de demonios no es que viene por un tiempo como viento. No. La doctrina de demonios, digamos, son doctrinas que vienen a quedarse, ¿no? Y son doctrinas de sectas, religiones, que perjudican mucho, mis queridos hermanos, perjudican mucho porque esto estorba a que mucha gente, por ejemplo, diga, ya no sé ni en qué creer, porque existen muchos tipos de religiones. ¿En quién creer? ¿Cómo saber qué religión es la verdadera? ¿Cuánta gente llorando me ha dicho, pero pastor, ¿cómo yo sé cuál religión es la verdadera? Si la que yo tengo, si la que usted me está hablando, ¿no es cierto? ¿Qué religión? ¿Cuál es la verdadera? Y la respuesta es muy sencilla. Ninguna religión es verdadera per se, en sí misma. Ninguna religión. Si alguien quiere saber la verdad, lea la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios sí encontraremos y entenderemos qué es lo que Dios mismo quiere para cada uno de nosotros. Hay una verdad escrita en la palabra de Dios. Lo que toda iglesia correcta, si es de Dios, va a hacer es enseñar esa verdad. Ahora, las religiones, sectas y todas doctrinas de demonios siempre te van a enseñar costumbres, tradiciones, pensamientos, pero que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. ¿Quieres saber la verdad? Lee la palabra de Dios. Por ello aquí aportamos un poquito nuestro granito de arena enseñando lo que dice la palabra de Dios. Muy bien. El tema de hoy, mis queridos hermanos, ya estamos terminando este estudio, ¿no? Estamos terminando este estudio. El tema de hoy, la sexta doctrina, vamos a ver, la quinta doctrina, el tema de hoy, la quinta doctrina, la doctrina de los Nicolaitas. La doctrina de los Nicolaitas. Ese es el tema de hoy. Así que para aquellos que tienen su cuadernito y les gusta apuntar, el tema de hoy, la doctrina de los Nicolaitas. Y bueno, vamos a estudiar, vamos a aprender, hermanos. Vamos a aprender la palabra de Dios. Cuanto más aprendemos la palabra de Dios, más nos enamoramos de Dios. Así que vamos a estudiar un poquito cómo era esta enseñanza de los Nicolaitas, las cuales el Señor Jesucristo 2 veces dijo en el libro de Apocalipsis, ya que esto solamente lo hallamos en Apocalipsis. Pero las 2 menciones que se hacen acerca de la doctrina de los Nicolaitas, las 2 veces, hermano, el Señor Jesucristo dice, las cuales yo aborrezco, ¿no? O sea, este tipo de doctrina, de enseñanzas,
yo aborrezco, dice el Señor, ¿no? Tremendo, ¿ah? Entonces hay que aprender para no participar de ellas. Muy bien. Entonces, comenzamos, mis queridos hermanos, ¿ah? Comenzamos, espero que estés bien de salud, espero que estés contento, y ya estamos pasando un cambio de clima, ¿no? Así que ya pronto voy a hablar también de eso, porque hay muchos que a veces como que se sienten mal, pero el temor que viene, ya sea del enemigo o humanamente, hacen que estén con ese miedo a lo que está pasando afuera. Pero no te olvides de la promesa que Dios te ha dado: ninguna plaga te tocará, ninguna plaga te tocará. Así que agárrate de esa palabra, ¿ya? Muy bien, el tema de hoy: doctrina de los nicolaitas. ¿Puede esta doctrina, la cual el Señor aborrece, meterse dentro de la iglesia del Señor hoy, en este tiempo? Yo creo que sí. Conforme desmenucemos con ejemplos qué significa esta doctrina de nicolaitas, vamos a no solamente a cuidarnos de ella, sino también vamos a tratar en lo posible que no se meta dentro de la iglesia del Señor. Muy bien, vamos primeramente a ver en qué parte de la Biblia se encuentra como base bíblica, en dónde se encuentra esa palabra doctrina de nicolaitas. Esto está en Apocalipsis 2.15. Vámonos para allá, por favor. Apocalipsis 2.15. Muy bien. Muy bien, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Prepárense, porque siempre a la mitad de la enseñanza glorificamos el nombre del Señor, y eso nos mantiene vivos delante de Él. Apocalipsis 2.15 dice la palabra de Dios: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Aquí le está hablando el Señor a las 7 iglesias. Me parece que aquí le está hablando, vamos a bajar un poquito. A ver, vamos a bajar, sí, por favor. Aquí. Aquí le está hablando a la iglesia de Pérgamo. Los nicolaitas están desde la primera iglesia, en el capítulo 2, que es Éfeso. Pero mire cómo en Pérgamo, vamos a ponerlo, pero mire cómo en Pérgamo, verso 15. En el verso 15, vamos a ponerlo, muy bien. Mire cómo la Biblia dice: y también tienes a los que retienen a la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. O sea, una de las cosas que podemos entender aquí es que Dios aborrece este tipo de prácticas. Dios aborrece este tipo de enseñanzas. Por eso es importante que podamos nosotros profundizar, ¿no es cierto?, quiénes eran los nicolaitas. Se habla muy poco, hermano, por más que lo googlees, se habla muy poco de esto, pero cuando uno va un poquito investigando, puede ir tomando de aquí, tomando de acá, y se crea algo la cual hoy con mucho cariño queremos compartir. Entonces, lo primero que podemos decir, repito, es que esta enseñanza de estas personas llamadas nicolaitas era una enseñanza, una doctrina, la cual el Señor aborrecía totalmente, ¿no? Entonces, vamos por favor a continuar con las diapositivas. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva para ver qué significa la palabra nicolaitas, ¿no? Esta palabra nicolaita está dividida en el griego en 2 palabras, ¿no? Nico, la primera, y laita, ¿no? O laitas, la segunda. Para hacer diferencia, he tratado de ponerla Nico verde y su significado en el griego. Laita en color blanco y su significado blanquito, ¿no? Y esta que está acá es la interpretación del significado, ¿ya? Que podemos encontrar, según su nombre solamente, podemos encontrar 2 interpretaciones o 2 formas en que podemos ver, digamos, en qué creían ellos. Muy bien, la palabra nicolaita es una palabra que en el griego se divide en 2, es una palabra bipartita, ¿no? Nico, que significa conquistar, o querer conquistar, o adueñarse, ¿no? Y laita, o laitas, que significa, de ahí de esta palabra viene laico, ¿no? Laitas o laico. Usted sabe que en una iglesia
Siempre hay una jerarquía, ¿no es cierto? El clero, digamos las personas que están con autoridad, ¿no? Los que gobiernan una iglesia, y están los laicos, que tienen que ver el pueblo. Bueno, Nico significa conquistar y laitas significa laico o pueblo, ¿no es cierto? Laicos son, digamos, el pueblo, ¿no es cierto? Ellos son los laicos. Bueno, entonces lo que podemos aquí ir viendo, ir desprendiendo, digamos, mediante el significado de la palabra, es que la palabra nicolaíta significa, ¿no es cierto?, conquista, ¿no es cierto?, del pueblo, o conquistar al pueblo, una de las dos, ¿no? Conquista del pueblo o conquistar al pueblo. Parece igual, pero no es lo mismo. Conquistar al pueblo tiene que ver ya con un dominio de las autoridades puestas por Dios, abusando del pueblo de Dios. Y ese es conquistar al pueblo. Pero un conquistar del pueblo, ¿no es cierto?, ya es diferente. Ya es los laicos, el pueblo, ¿no es cierto?, queriendo, digamos, mandar o queriendo ellos imponer su voluntad, no importando las autoridades que Dios ha puesto. Y bueno, vamos a tratar de explicar con ejemplos el día de hoy, ya que esto, por alguna razón, es algo que el Señor dice: yo aborrezco esto. O sea, yo aborrezco cualquiera de estas dos formas, yo las aborrezco, dice Dios. Ya sea ya que líderes abusen de mi pueblo, ¿no? Líderes que yo he levantado, ¿no es cierto? Ministros que yo he levantado, gente con autoridad, abuse de mi pueblo, o ya sea que en el pueblo haya gente, ¿no es cierto?, que no se sujete a la autoridad puesta por Dios y ellos quieran siempre estar ahí mandando, siempre quieran estar allí imponiendo su voluntad, ¿no es cierto?, como si fuera su casa, no sabiendo que es la casa de Dios. Muy bien, comencemos con la primera, ¿ya? Nicolaitas, conquistar, ¿no? Conquistar al pueblo, ¿no? Conquistar al pueblo, ¿no? Y esto tiene que ver con un abuso de poder, un abuso de poder. Hermano, ¿cuánto duele en el corazón de Dios cuando hay abuso de poder? Cuando las personas que el Señor levanta abusamos, digamos, del pueblo que no es nuestro, del pueblo que es de Dios, ¿no es cierto? Mire, vamos a hablar Biblia y luego permítame poner al menos un par de ejemplos que al menos en los años que tengo sirviendo a Dios he podido ver, ¿ya? Vamos a ver el primer ejemplo nicolaíta, el abuso de poder, ¿no? El abuso de poder, ya sea de ministros, de autoridades, ¿no? Eclesiásticas, abusando del pueblo de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 4. Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 4. Vamos para allá, por favor. Muy bien, aquí vamos a ver, hermano, al apóstol Pedro. El apóstol Pedro es la primera persona a la cual el Señor Jesucristo hace mención para lo que es el pastoreo. Usted sabe que el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, Él dijo: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor fue el mejor maestro para los que iban luego a pastorear. Y la primera mención del pastoreo se le hace a este hombre, Pedro, al apóstol Pedro. El Señor le pregunta: Pedro, ¿me amas? ¿Sí? Ya, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Ya, pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? 3 veces le pregunta, ¿no es cierto? Y aquí Pedro, ¿no es cierto?, como alguien que el Señor le dijo: pastorea mis ovejas. Vemos aquí al apóstol Pedro como ya un anciano en la fe, ¿no? Anciano en la fe, aconsejando a los ancianos. Y aquí cuando habla de anciano, no habla de anciano de edad, habla de anciano en el contexto de autoridad, ¿no? O sea, un anciano en este contexto no tanto es alguien con canas o viejito, no. Puede ser un señor normal, pero tiene ese título de anciano porque tiene autoridad sobre el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Ese es un anciano. En el Nuevo Testamento un anciano era alguien que era puesto para cuidar la iglesia de Dios, para enseñar la palabra.
Y mire lo que dice el apóstol Pedro aquí, te consejo a los que cuidan la iglesia. Mira, dice, ruego a los ancianos, ¿ve? Pero no ancianos de edad, sino ancianos de autoridad, ¿no? Porque cuidan la iglesia. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, o sea, que están entre el pueblo de Dios. Yo anciano también, o sea, yo también como alguien que enseña y cuida la iglesia del Señor, yo anciano también, juntamente con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Mire lo que dice el verso 2. ¿Cuál es el consejo que da el apóstol Pedro, ¿no? A los ancianos que cuidamos la iglesia? Apacentar la grey de Dios. Note, no dice aplastar la grey de Dios, ¿no? No dice manipular la grey de Dios. Dice apacentar. La palabra apacentar significa cuidar. Cuidar, o sea, tiene que ver mucho con cuidado. ¿Y cuál es el cuidado que debe tener un anciano para con la iglesia? El mayor cuidado que tiene un anciano, un pastor, para la iglesia es enseñar la palabra de Dios. Porque esa es la autoridad que tenemos. Todo lo demás es su trabajo, su estudio, pero en cuestiones espirituales, el ministro debe estar allí para dar la palabra, ¿no es cierto? O el consejo, si se necesitare, si se pidiere o si se necesitare. Por eso dice apacentar, esto es cuidar la grey de Dios. Note, la grey, o sea, la iglesia de Dios, porque es de Dios. Nosotros los pastores solamente la cuidamos. Dice, que están entre vosotros. Note el contexto, cuidando, ¿ve? Que significa apacentar, cuidando de ella. Note, no por fuerza. O sea, esa palabra no por fuerza significa no por obligación, no porque tienes que hacerlo, ¿no es cierto? No porque, hoy día también martes tengo que predicar, y el domingo y esto. No es por fuerza, es por amor, ¿no es cierto? Por eso dice ahí, no por fuerza, sino hazlo voluntariamente. Luego dice, no por ganancia deshonesta, ¿no? O sea, allá, ¿quieren oír palabra? Bueno, ya depende, pues. No, así no. Así no es. Dice el apóstol Pedro, no cometan abuso de poder. Eso no es correcto, dice el Señor, ¿no es cierto? Yo los voy a bendecir a mi pueblo y también los voy a bendecir a ustedes que cuidan mi iglesia, ¿no es cierto? Pero no cometan abuso de poder, dice. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, ¿no? Luego dice el verso 3, no como teniendo señorío, o sea, no como tratando de esclavizar, ¿no es cierto? Tratando de esclavizar, no, porque el Señor, tanto del pueblo como de los ministros, el único Señor es Dios, Él es el Señor. Luego, lógicamente, que Dios ha puesto ministros para predicar, para aconsejar, para enseñar la palabra y cuidar la obra de Dios, ¿no es cierto? Pero estamos para cuidar, no para enseñorearnos. El Señor es el Señor, es Jesús, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. O sea, esa es nuestra labor, cuidar. Ahora, también es importante algo también, porque ese es el otro lado, ¿no? Que también viene, uno es el abuso de poder y otro es cuando el pueblo también comete abuso de poder, ¿no es cierto? Cuidando a los que se dejan cuidar, ¿no es cierto? O sea, cuidando al que, por ejemplo, quiere que lo cuiden, ¿no? Porque a veces no es de repente de que yo no quiero que me cuiden, pero no, ¿cómo te van a cuidar si tú no quieres que te cuiden? Si tú no pides que te cuiden, si tú no aceptas que te cuiden, ¿no es cierto? Por eso hablamos siempre que cada oveja tiene un pastor, ¿no? Muy bien, cada uno cumple su función. El pastor cumple su función y la oveja debe cumplir su función. Bueno, dice, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Vemos acá un segundo consejo que le da el apóstol Pedro. La primera, cuiden de ella, porque la iglesia es del Señor. Ustedes cuiden de ella. Segundo, sean ejemplo.
sean ejemplo. Que ellos vean, por ejemplo, que ellos vean, ¿no? El que lleva la obra, sí, me demuestra que es fuerte, entonces yo también puedo ser fuerte. El que lleva la obra no cae, entonces yo también puedo no caer. El que lleva la obra es un hombre de Dios, yo también puedo ser un hombre de Dios. Entonces, siendo ejemplos, dice la Biblia, ¿no? Siendo ejemplo. Muy bien, de la Grey. Verso 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea, el pastor principal, el principal de los pastores, ¿no? Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es una promesa para los que llevan la obra de Dios. ¿No es cierto? Volvamos por favor al esquemita. Muy bien, entonces, aquí estamos viendo el ejemplo de Pedro a los que cuidan la iglesia. Le está diciendo, ¿no? Cuiden de ella, sean ejemplo, no se enseñoreen de ella, no lo hagan con fuerza, no lo hagan por la fuerza, ni por ganancia deshonesta. Está enseñando, ¿no es cierto? Que no se cometa abuso de poder. Ahora alguien dirá, pero ¿puede de repente alguna autoridad, algún pastor, ministro, apóstol, hacer abuso de autoridad? Yo creo que sí, hermano. Yo he visto casos. No hay necesidad de que yo mencione nombre, ni tampoco nombres de iglesias. No es ético. Estamos para enseñar, no para pelear con nadie. Pero yo he visto esos casos, hermano. Por ejemplo, yo estaba una vez con alguien, cuando todavía era un joven recién convertido, y acompañaba a alguien a predicar la palabra y a visitar a una casa que estaba el miembro enfermo. Y este miembro que estaba muy enfermo tenía su sala bien bonita, como algunos miembros tienen su sala bien bonita, tienen sus cositas, sus adornos. Y bueno, esta persona, la cual voy a evitar decir si es hombre o mujer, digamos, entró, yo estuve acompañando y fue a llevar la palabra y a orar, y espléndido, o espléndida. O sea, lo hizo muy bien, porque fue una persona que trazó bien la palabra, oró, ministró, lloró, hasta le dio pañuelo, todo, pero luego agarró y dijo, bueno, ya he venido a visitarte, ¿no? Ya he venido acá a estar contigo, a ver, ¿qué me llevo? Y hasta usó, hermano, el famoso, el Señor me dice, ¿no? Agarró, vio ahí, hermano, una especie de adorno que se notaba que era muy carito y dijo, el Señor pone en mi corazón que me des esto que está acá. Y el miembro no podía decirle nada. ¿Por qué? Porque lógicamente que hasta le estaba yendo a orar, a visitar. ¿Cómo decirle, no, fuera de acá? Avergonzado se quedaba callado y él o ella lo puso entre sus brazos y bueno, me dijo, no, ya vámonos. Y hermano, eso es abuso de poder. Eso no se hace. Eso es nicolaíta. Eso es incorrecto. Y por culpa de esas cosas, ¿cuántos hay que se van resentidos de las iglesias? Y luego hasta hablan mal de los pastores, generalizando a todos, diciendo que todos los pastores son así, o diciendo, mi pastor no es el hombre, mi pastor es Dios, porque el hombre falla. Un momentito, hermano. Por una mala experiencia que tengas, no puedes generalizar. Eso es como cuando un hombre agarra de repente, se enamoró de una chica y la chica lo engañó. No por eso se va a pelear con todas las mujeres del mundo. No, hermano, eso no es así. Entonces, eso que está ahí es abuso de poder. Yo recuerdo hace años que dos obreros a tiempo completo, cuando se fueron a predicar, recuerdo que estaban por Acapulco, por Tihuinza, estaban ellos predicando y estaban predicándole a una hermanita, en una especie, me contaron ellos, como que era una carretilla donde esta hermanita vendía su chanfainita, vendía ceviche, vendía chicha, vendía cosas muy ricas, ¿no? Y bien armadito. Y la hermanita, cuando ellos se acercaron a predicar, la hermanita les dijo, no, sí, yo también soy cristiana, voy a una iglesia. Y al rato de los hermanos animarla para que ella siga adelante, porque eso es lo que uno tiene que hacer, hermano. Cuando uno se encuentre con un hermano que te dice, una hermana que te dice, sí, yo también soy cristiano y congrego en otra iglesia, desde ese momento tienes que respetar. Estás frente a una oveja que tiene pastor. Estás frente a una oveja que tiene redil. Llevarte a una oveja así
es robarle a un pastor y es saquearla de un redil. Y eso es robo y eso no es correcto. Entonces mis dos obreros a tiempo completo lo que hicieron fue animarla. Qué bueno, hermana, siga adelante, esfuérzate, que por aquí, que por allá. Y ellos me cuentan que justo bajó bueno, el que les predica, ¿no? Que ni siquiera es de la zona, era alguien que vivía en otro lado, pero justo llegó donde estaba la hermanita. Dice que llegó y dijo, hola hijita, ¿cómo estás? A ver, justo hoy día no he almorzado, y agarró un plato, de frente agarró un plato, se sirvió acá, se sirvió de acá, se sirvió chicha, y comenzó, ¿qué tal hijita? Está bien, para el camino, ¿ya? Y este que está acá para el camino, ¿ya? Y comenzó a agarrar y se fue. Y la hermanita, calladita, avergonzada. Y mis obreros a tiempo completo que conocen la palabra, estaban pues, digamos, desilusionados de esta actitud. ¿Por qué? Porque digamos que un pastor, un ministro, una autoridad, no está para hacer eso. Nosotros estamos, hermanos, para bendecir, estamos para enseñar la palabra, para dar buen ejemplo, para que si de repente esa ovejita tiene problemas y quiere un consejo, poder escucharles y con la palabra ayudarles. Estamos, no, hermano, para hacer ese tipo de cosas. Y eso que está ahí es una obra nicolaíta y no es correcto. Eso no está bien. Eso no es correcto, no es sano, no está bien. Luego en una consejería, recuerdo mucho que alguien hace años me habló y me dijo, ¿no? Me dijo lo siguiente, en mi iglesia, me dijo, ¿no? En mi iglesia, mi pastor, ¿no? Tiene la costumbre de ir a la casa de los hermanos, pero bien acomodados, digamos que tienen ferretería, que tienen tienda, que tienen buenas casas, ¿no? Y pero el pastor no avisa, sino llega a partir del mediodía, ¿no? O 1 de la tarde. Y dice, hola, ¿qué tal, hijita? Y la hermana, o de repente, o el hermano, hola, pastor, ¿qué tal? He venido a visitarte, ábreme la puerta, he venido a visitarte. Para hoy me quedo aquí en la tarde en tu casa para visitarte. Y, o sea, es como que me contaba de que ese pastor tenía esa costumbre de ir y autoinvitarse, ¿no? A comer y de esa forma, hermano. Eso no está bien. ¿A quién le gusta que lo interrumpan, hermano? La familia, la casa. Es una intimidad. Nadie puede venir, hermano, así de esa forma y meterse, por más que sea una autoridad. Eso es nicolaíta. Eso no es correcto. Por eso que un día un hermano agarró y me dijo, hace un tiempo atrás un hermano me dijo, mi pastor, ¿cuándo me visita? ¿Ah? ¿Cuándo cae por casa? ¿Cuándo me visita? Entonces yo noté que el hermano no entendía y yo le digo, bueno, cuando me invites, pues hermano, ¿no? Porque yo no, según lo que me dices, yo no puedo caerte, ¿no? ¿Cuándo me caes? No, yo no puedo caerte. Ahora, el día que tú me invites, yo voy para tu casa. Pero el día no es de que yo vaya no, hermano, cada uno, todos tenemos que respetar la intimidad de cada persona. Por más que sea tu miembro, tú no puedes invadir, no puedes, digamos, ser de esa forma, porque esa es una obra nicolaíta, ¿no? Conquistar al pueblo. Es abuso de poder. ¿Me está entendiendo? De la misma forma también recuerdo, perdónenme que se me vienen ejemplos, gracias a Dios. Hace tiempo recuerdo también un pastor que llamó, estábamos ahí en una reunión de pastores, y un pastor agarró y dijo, ya, vamos a mi iglesia, ya, yo compro una jalea, un ceviche y les invito. Y todo bueno, gloria a Dios, amén, 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 amén. Entonces, hermano, el pastor agarró y llamó a una hermana, aló, hijita, ¿cómo estás? Un favorcito, anda al templo, que está medio desordenado del culto de ayer, ponte a limpiar, a trapear, en 1 hora llegamos. Y la hermanita agarra, ya, pastor, le dice, ¿no? O sea, ni siquiera le preguntó si podía o algo. De frente le ordenó. Todos pensamos que era la encargada de limpieza. Al minuto siguiente, la hermana le devuelve la llamada al pastor. Y yo noté que le dijo algo más o menos parecido como que no puedo, mi esposo me acaba de decir que no me da el permiso. Algo así, ¿no? Algo así. ¿Sabes por qué noté eso? Porque el pastor le respondió de la siguiente manera. Mira, hijita, yo soy tu padre espiritual, yo soy tu padre, a mí es tu obediencia, no al inconverso de tu esposo. Así que si él no quiere, yo te digo a ti, hazlo, porque yo soy tu padre espiritual.
Hermano, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? Ese es nicolaísmo, eso no está bien. Eso es abuso de poder. Y nosotros los pastores tenemos que saber hasta dónde podemos aconsejar, hablar, pero nada más. Porque cada matrimonio, cada familia, cada hogar tiene su autoridad. ¿No es cierto? Y eso es algo que tiene que respetarse, excepto se pida al ministro que por favor intervenga, a ni hablar. ¿No es cierto? Entonces, que un ministro, ¿no?, abuse de los miembros es obra nicolaitas, conquistar al pueblo, abuso de poder. Pero también, ¿no es cierto?, también se puede entender, porque la palabra es conquistar laico, o sea, conquistar pueblo. Entonces podemos tomarlo de dos maneras, conquistar al pueblo, ¿no es cierto?, o conquista del pueblo. Y este es el segundo extremo, ¿no? El segundo extremo. Aquí es ya cuando el pueblo quiere mandar. Aquí es cuando el pueblo quiere poner su capricho. Cuando el pueblo dice, nosotros mandamos, si no hay solución, la huelga continúa, ¿no? Porque estamos en democracia, ¡que viva Vizcarra! ¿No es cierto? Y discúlpame, hermano, pero la democracia es en el mundo. Según la Biblia, no existe democracia, es teocracia. ¿Qué es teocracia? Dios manda. Lo que Él ha dicho en su palabra, eso se hace. No es lo que el pastor piensa, no es lo que el pueblo dice. Entonces es lo que dice la palabra de Dios. Y aquí también tengo algunos ejemplitos, hermanos, antes de pasar a la siguiente diapositiva, hablando un poquito de los nicolaitas. Hermanos, hay congregaciones donde, digamos, el ministro quiere de repente, hermano, si el techo es de plástico, de esteras, él quiere de repente cambiarlo. Él quiere de repente, ahora que ha entrado dinerito a la iglesia, él quiere cambiarlo, quiere poner un techito diferente, quiere hermosear el templo. Hay congregaciones donde hay una directiva. Y ¿sabes qué? Esa directiva son miembros del pueblo, ¿no? Son, por ejemplo, el hermano que estuvo en el primer culto, la hermana que apoyó la primera apoyada para comprar el terreno, están ¿no? Y el nieto del hermano que acompañaba al pastor cuando predicaba. O sea, es una cosa de locos, ¿ah? Y se forma una directiva. Y en varias congregaciones que yo también he visto, no estoy rajando, estoy enseñando ya dentro de mi límite es enseñar, sin poner nombre, sin poner apellido, sin poner nombre de iglesia, porque eso no es correcto. Pero hay congregaciones donde cada iglesia está el pastor, y por más que él tenga buenas intenciones, tenga visión, y él diga, vamos a cambiar el piso, vamos a hacer esto, vamos a crecer, hay una directiva que le dice, no, dice no, ese dinero va a ser usado para los niños en Navidad, para los regalos. Entonces el pastor dice, hermanos, está bien, pero yo creo que más importante, porque a cada niño, su familia, su casa le da regalo. Y el regalo en Navidad no es doctrina, pero yo creo que hermosear la casa de Dios nos va a traer bendición. Aparte que podemos abrir más salones, si techamos de repente la iglesia, podemos usar el segundo piso, podemos poner baños, podemos hermosear. Pero la directiva dice, no, ya dijimos ya, no, y no es no. Y aunque usted no lo crea, mi querido hermano, hay iglesias donde esto pasa, donde se ha visto que los pies gobiernen a la cabeza. Si la Biblia dice, en el texto que hemos leído, dice la Biblia que Dios levantó ancianos para que cuiden la iglesia. ¿Dónde se ha visto? O sea, si está mal que los ancianos hagan abuso de poder a la iglesia, también está mal que en la iglesia algunos hermanos del pueblo quieran mandar y quieran boicotear y quieran, no, que a mí no me parece, que eso está mal. Está mal, porque ya dijimos, imagínate a un pastor que vaya a tu casa y que se siente en la esquina de tu casa y tú de repente estés cocinando chancho
¿no? Y el pastor diga, no, 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 está mal eso, ¿ah? Porque la Biblia dice que el chancho es un animal impuro, ¿no? Y luego después tu hijito te dice, mamá, mamá, y tú agarras la correa y le dices, ya pues hijito, ya, y le das un correazo de repente, y el pastor esté juzgando, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? No, 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 eso está mal, ¿ah? No, yo no estoy de acuerdo. Hermano, yo estaría pecando de metiche, estaría causando un desorden, porque yo podré ser ministro, pastor, en la autoridad que me corresponde, pero en tu casa, si yo voy, yo soy un invitado, nada más. Yo soy un invitado, ¿no es cierto? Entonces, yo estaría mal, porque es tu casa. De la misma forma estaría mal que alguien, hermano, intente en lo que es la iglesia, ¿no es cierto? En vez de tratar de apoyar o dar una idea, pero intente, hermano, no, pero esto, no, pero lo otro, no, pero... No, hermano, eso no está bien. Dios ha puesto ministros y ellos son, ellos, no el pueblo. El pueblo no va a dar cuenta de la iglesia. Quien va a dar cuenta de la iglesia son los pastores. Ellos van a dar cuenta. Por eso quiero que entiendas la gran responsabilidad que tienen los pastores en cada iglesia, porque cada uno de ellos estarán delante de Dios y darán cuenta de cada decisión que se toma. Por ello, mi querido hermano, mi querido amigo, hay congregaciones así y quiero decirte eso, que se levante una directiva para querer mandar al pastor, esa es una obra nicolaíta, eso no está bien. ¿Por qué? Porque eso no encontramos en la Biblia, por más que se quiera decir, no, pero es por orden, no, pero es por... No, es que no es así. No, ¿tú qué quieres? Que el pastor haga lo que quiera. No, si es un hombre de Dios, no va a hacer lo que quiera, va a hacer la obra de Dios. Eso es como ponerle una directiva al apóstol Pedro, ponerle una directiva al apóstol Juan, ponerle una directiva al apóstol Pablo. No, el que es hombre de Dios va a dar buen fruto y el que no dará mal fruto y como no es de Dios se hundirá, así de simple. Pero el que es de Dios, hermano, no puede ser dirigido por un grupo de hermanos. También, hace muchos años, un amigo pastor tocó mi puerta cuando todavía vivía en Juan Pablo y todavía parte de la iglesia era mi casa. Recuerdo mucho que este amigo pastor vino casi llorando, hermano, llorando porque él tenía hijos pequeños y él me decía de que se estaban muriendo de hambre, este amigo pastor. Y yo le digo, pero ¿por qué te mueres de hambre? No entiendo. Si yo noto que la obra está avanzando y se supone que todo el obrero es digno de su salario. O sea, si tú eres un pastor, ¿no es cierto? Debes tener un salario. Entonces él me dice, sí, lo que pasa es de que yo tengo una tesorera y la tesorera es la que me dice a mí, ya, te voy a dar esta ofrenda, o si no, ya te di hoy, pero ya te toca hasta acá y acá. Y a veces yo le digo, pero eso que está allí no me alcanza ni para el pasaje, ¿no? No, eso es, o sea, la tesorera, ¿no es cierto? O sea, imagínese, mi querido hermano, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar a veces cómo hay congregaciones donde Dios llama al hombre de Dios, Dios llama al ministro, ese ministro tiene que padecer, sufrir de la nada, ver cómo se levanta la obra, tiene que pasar hambre, tiene que sufrir críticas, tiene que a veces pasar muchas cosas y con él la familia, la esposa, los hijos. Pero luego que se levanta algo y que se ve algo, ¿cómo se puede levantar una tesorera que no pasó nada de eso, pero luego querer decirle al pastor, no, tú vas a ser así, tú vas a ser así, solo porque ella cree? Eso es nicolaíta, eso no es correcto, mi querido hermano, eso no está bien. Lógicamente que toda iglesia de orden debe tener tesoreros. Nosotros, por ejemplo, hermano, en nuestra iglesia tenemos para cada uno de los lugares donde se predica la palabra, tenemos un tesorero. En cada lugar donde se predica la palabra, tenemos un tesorero. Muy aparte, ese tesorero, esos tesoreros dan informe y tenemos un tesorero general. Un tesorero general. Muy aparte, ese tesorero general no trabaja solo, trabaja junto con administración para poder, digamos, hacer un buen sinergismo, ¿no es cierto? Y luego de eso, recién se presenta un informe. O sea, nosotros tenemos mucho cuidado. Claro que tenemos cuidado, pero esa manipulación no es correcta. ¿No es cierto? En el caso que he mencionado, de querer al ministro, ¿no es cierto? Tenerlo de esa forma. Y eso, hermano, a mí me dio pena. Yo tuve que entrar
en aquellos tiempos yo tenía dos negocios, ¿no? Trabajaba antes de dedicarme por entero a pastorear, trabajaba, amado hermano, como filmador, ¿no? Trabajaba como filmador y siempre, ¿no? Iba a cumpleaños, todo, y aparte de eso, hermano, trabajaba también vendiendo todo tipo de productos de limpieza, todo tipo de productos, pino, perfumadores, cera, en aquellos años yo le hablo, hermano. Y bueno, ¿no es cierto? Y también me servía para luego cuando ya me entregué por entero el pastorado y dejé todo eso para apoyar la obra de Dios. Y lo apoyé y me dio lástima, amado hermano, de cómo hay ministros que a veces se levantan entre el pueblo, directivas o personas que a veces son más que bendición para la iglesia o más que bendición para sus pastores que les enseñaron, que les predicaron la palabra, son o se convierten en una piedra en el zapato. Y eso no es correcto, ¿no? Eso no está bien. Hace mucho tiempo alguien agarró y me dijo, ¿no? Por ejemplo, que él viene de una iglesia donde el pastor, por ejemplo, dura 1 año, 2 años, 3 años. Y luego tiene que el pueblo levantar a otro pastor. A él lo mandan a otro lado y se levanta otro pastor. Yo agarré y dije, no, pero así nunca se va a crecer. Porque mientras que el pastor se hace conocido el primer año ya llega, lo conocen, le agarran confianza, lo aman. Segundo año comienza a moverse. Tercer año ya hasta que agarra fuerza y luego lo mueven. Así no se va. No, pues hermano, no, para que no se corrompa. Pero es que hay otras formas bíblicas de ver, ¿no? De poder sondear para que alguien no se corrompa. ¿No es cierto? No de esa forma. Y digo, ¿y cómo hacen para luego levantar un pastor? Por votación. Entonces todo el pueblo, somos 100 por ejemplo, me decía, todo el pueblo levanta la mano. A ver, yo opino que el hermano Chanito debe ser, porque él me invitó un día a comer y estaba bien rica su comida, ¿no? Otro agarra y levanta la mano. No, yo opino que el hermano Cavernario debe ser el hermano Cavernario porque él tiene carácter y a sus hijos lo tiene así, y también a su mujer lo tiene así. No, hermano, así no es. Yo le hice una pregunta a este hermano. En toda iglesia, ¿quiénes son más? ¿Los espirituales o los carnales? Ponte a pensar. En toda iglesia, por más que sean 1000 miembros, cientos de miembros, en toda iglesia, como en la que Jesús tenía, donde mucha gente le seguía, ¿quiénes son más? ¿Los carnales o los espirituales? Indudablemente. Y él me respondió, él me dijo, bueno, los espirituales en mi iglesia serán 10, 15. Pero la mayoría solamente trabajan, estudian, van a congregar nada más. Yo le digo, mira, si en toda iglesia siempre son más los carnales que los espirituales, imagínate darle poder a los hermanos para que elijan quién va a ser el pastor. ¿Quiénes están eligiendo? ¿Los carnales o los espirituales? No, pero hermano, no va por ahí. Eso es nicolaíta. Eso no es correcto, porque es Dios quien levanta, es Dios quien llama. ¿No es cierto? Muy bien, hermanos. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Comencé a investigar un poquito y comencé a notar que algunos padres de la iglesia, historiadores en especial, comenzaron a decir que se cree, esto no es doctrina, se cree, se decía en aquellos tiempos que los nicolaitas, ese nombre, nicolaitas, tenían ese nombre porque eran seguidores de un discípulo, no un discípulo del Señor. Ellos nicolaitas tenían ese nombre, no como cristianos, porque creyeron en Cristo. Bueno, tenían nicolaitas porque eran seguidores de un discípulo llamado Nicolás, ¿no? Que al final terminó corrompiéndose y terminó como un hereje. Vamos a verlo. Repito, no estamos estableciendo que así sea, pero es algo que se dice como una tradición judía. Vamos a ver este hombre llamado Nicolás, cómo fue un discípulo del Señor. Hechos 6:5, y que luego, según la Biblia, no se sabe nada de él. Hechos 6:5 y verso 6 también me parece. ¿Sí? Muy bien, vamos para allá. Hechos capítulo 6, versos 5 y verso 6. Pero antes de eso, hermano, vamos un poquito a estirarnos, vamos un poquito a movernos. Así que yo te animo ahí en tu lugar, hermano. Vamos a prepararnos para poder dar 3 poderosas glorias al Señor. Así que yo sé que tú amas a Dios.
Yo sé que tú a Dios lo tienes en alto, así que te voy a invitar ahí en tu lugar que prepares. Yo sé que no puedes ver, no podemos vernos. Ustedes pueden verme a mí, yo puedo ver sus comentarios solamente, pero te animo a que pongas tus mejores palmas, tus mejores stickers de palmas y que a modo de gloria a Dios puedas poner ahí, hermano, la respuesta que hoy vamos a hacer de a su nombre, ¿ya? Así que estás listo, hermano, para glorificar al Señor. Pueblo de Dios, líderes, predicadores, coordinadores, encargados de anexos, pueblo de Dios, ¿estamos listos para glorificar el nombre del Señor? Sí, yo sé que estás listo. Vamos, todo el pueblo de Dios. Vamos, hermanos, a su nombre, a su poderoso nombre, a su glorioso nombre. ¿Y quién vive, hermanos? ¿Quién salva? ¿Quién sana? ¿Quién viene por segunda vez? Muy bien, palmas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Muy bien. Ahora sí, hermano, ya nos hemos un poquito, nos hemos despejado un poquito y vamos a entrar a la enseñanza nuevamente de este discípulo llamado Nicolás. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud de los que creyeron. Acá estamos en Hechos, cuando creyó y se levantó la iglesia. Agradó la apuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. De Esteban se sabe, se conoce, varón lleno de fe y del Espíritu de Dios, ¿no? Del Espíritu Santo. También eligieron a Felipe, ¿no? A modo de discípulos llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, para que apoyen, ¿no? En el servir a las mesas. Pero eran discípulos. Y dice la Biblia, a Felipe también. Este Felipe fue el que predicó en Samaria, ¿no es cierto? Y fue el que le predicó también al eunuco. Fue un tremendo discípulo del Señor, Esteban, Felipe. Luego a Prócoro, luego a Nicanor, y al final dice, y a Timón, a Parmenas, y al final, nota, dice, y a Nicolás. De este no se sabe nada. De aquí en adelante no se sabe nada. A Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Es cierto? Muy bien, verso 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, dice el Señor. Les impusieron las manos. O sea, las autoridades oraron, les impusieron las manos y ya tenían el cargo delante del pueblo. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Bueno, este Nicolás, repito, se cree que fue alguien que era un discípulo, pero luego se corrompió, se echó a perder. Y cuando se echó a perder, comenzó él a trastornar más adelante, ¿no es cierto? Vemos ahí en el Apocalipsis, tal vez diciendo cosas como, yo conozco a los apóstoles, yo sé qué piensan ellos, yo estuve ahí, yo sé, ustedes recién creen, por eso yo les digo, ¿no? Y tenía actitudes, y de ahí vienen nicolaitas, ¿no? Actitudes de, ya sea ya si son autoridad de abuso de poder, o si empiezan como pueblo de querer rebelarse o querer tener actitudes déspotas a las autoridades puestas por Dios. Se dice, ¿no? Que de aquí viene. Ahora, es interesante que si así fuera, como un discípulo, como un hombre de Dios puede terminar siendo un hereje. Vamos a volver a la diapositiva, como un discípulo puede terminar como un hereje, puede terminar corrompiéndose. Algo de esto habló Pablo en 1 Corintios 9:27. Vamos para allá y luego ya estamos, hermano, ya tomando los últimos 5 minutos sobre el final. 1 Corintios 9:27, ¿no? Entonces, si es como se dice que estos nicolaitas, ¿no es cierto? Eran discípulos de este discípulo que en un tiempo hizo las cosas bien, pero se corrompió. Entonces podemos ver, hermano, cómo alguien puede estar muy bien en las cosas de Dios, pero luego corromperse y luego trastornar la fe de otros. Por eso el apóstol Pablo tenía mucho cuidado referente a eso. Mira lo que el apóstol Pablo dice. Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo, dice Pablo. Ahora, este golpeo mi cuerpo no es un golpear físicamente, no es un golpear, porque si no sería doctrina que uno se autopuñetee o se jale el pelo, no está hablando de eso. Este golpeo mi cuerpo significa no le doy a mi cuerpo lo que me pide.
¿no? No alimento mi carne con lo que desea, ¿no? O sea, si a veces en mi carne nace hacer algo malo, yo digo no, sino que lo golpeo, pero no físicamente, sino estorbándole para no hacer lo que mi carne pide, ¿no? Sino que golpeo mi cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre. O sea, yo mismo trato de ser siervo, y habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Padre Santo, qué tremendo. Y yo le pido al Señor, mi Dios, con todo mi corazón, que me guarde también a mí, que me ayude también a mí, hermano. Pablo decía, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, si me corrompo, si me descuido, venga luego yo o pase yo a ser eliminado. Esa palabra heraldo significa, no sea yo que habiendo predicado a otros, no sea yo que habiendo enseñado la palabra, no sea yo que habiendo sido o habiendo liderado a otros, si me corrompo, si me echo a perder, termine siendo eliminado. Oye, hermano, yo le pido al Señor que me ayude cada día, porque yo amo lo que hago, hermano. Yo amo enseñar la palabra, amo aconsejar, amo llevar la obra de Dios, amo que de alguna forma, si en alguna forma soy de bendición, amo eso, mi querido hermano. Y no quisiera ser eliminado, quisiera seguir adelante hasta el último día de mi vida, seguir enseñando, seguir siendo de bendición. Y esto es una recomendación para todos, para que si lo que se dijo en aquel tiempo, que los nicolaitas eran discípulos de un tal Nicolás, que era discípulo del Señor, pero se corrompió, no nos pase, como dice Pablo, como él, que habiendo predicado a otros, habiendo enseñado, habiendo animado, habiendo liderado, ahora termine siendo eliminado. Que no nos pase eso. Pidámosle al Señor, hermano, que nos ayude con todo nuestro corazón. Mira qué horribles son, hermano, estas cosas esta doctrina de los nicolaitas. Vamos, hermano, ya sobre el final. Vámonos ya sobre el final. Entonces, vamos a prepararnos. Gloria a Dios. A veces hay interferencia, se desprende. Esperemos que... Y bueno, y luego se conecta rápidamente, ¿no? Para seguir adelante. Mientras que mi hija va viendo esto, vamos recapitulando, ¿no es cierto? Entonces, la doctrina de los nicolaitas es algo que Dios aborrece totalmente, ¿no? Y debemos de tener cuidado con ella. Muy bien, entonces comienza, eso es, ¿no? Vamos al anterior que dijimos. Esto es lo que se cree. Vamos al anterior para recapitular. Acá está, nicolaitas, ya enseñamos esto. Siguiente, se creen de dónde vienen. Cuidado con corromperse, como este Nicolás, si así fuera. Y este es el último, ¿sí? Y el último, ¿no? Es interesante que cuando se habla de los nicolaitas, la Biblia dice que esto se metió primero como obras. O sea, se metió haciendo, ¿no? La gente comenzó a hacerlo. Y luego cuando dejaron que esto crezca, ¿no? En la iglesia y permitieron que estas obras se hagan, dice la Biblia que se hizo doctrina, se formó una enseñanza. Permítame leerlo en la Biblia para luego explicarlo. Para esto vamos a ver la evolución que hubo. Primero, la doctrina de nicolaitas empezó como obras y luego terminó siendo una enseñanza, terminó enseñándose como doctrina. Apocalipsis 2:6 y luego el verso 15. Apocalipsis 2:6 y luego el verso 15. Muy bien. Mira lo que le dice aquí. Esto es a Éfeso. A Éfeso. Pero tienes esto que aborreces. Nota, no dice la doctrina. Empezó primero como obras. Pero tienes ahí, ¿no? Tienes esto que aborreces. Éfeso aborrecía también las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Este fue un punto a favor de Éfeso. Ellos aborrecían las obras de los nicolaitas, pero nota, aquí no era doctrina, o sea, aquí no se enseñaba como algo, no, así tiene que ser,
No, esa es la voluntad de Dios. No, no, no. Empezó como obras. No se fue metiendo en la iglesia. ¿No es cierto? Por ejemplo, gente que decía, no, pero está bien que alguien, vamos a las casas, vamos a hacer esto. Total, somos sus líderes. ¿No es cierto? Tiene que ver también, por ejemplo, tiene que ver con gente que dice, no, ¿cuánta gente hay, hermano, que a veces se queja de esto, ¿no? Entonces, obras, empezó como obras, pero luego, note, verso 15, terminó siendo, dice, una doctrina. Y también tienes a los que retienen ya no las obras que se permitían, sino ahora se enseñaba la doctrina de los nicolaitas. Entonces vemos ahí, hermano, la evolución que hubo, ¿no? Cuidado con eso, porque aún en una iglesia que recién comienza, o una iglesia pequeña, o una iglesia que de repente no sabe de esto, se comienza a meter como obras. Y luego eso que está ahí, cuando entra, ya se cree que es lo correcto y se enseña como una doctrina. Tengamos cuidado con esto. Entonces, amemos la doctrina, pero la doctrina de la palabra de Dios. La doctrina de Dios. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. La palabra de Dios. Valoremos la palabra de Dios. Amemos la palabra de Dios. ¿Y sabes qué dice la palabra de Dios? Mi hermano, mi amigo, dice que de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia que el Señor dio su vida por ti en la cruz del madero, para que todo aquel que en él crea no muera, sino que viva eternamente y sea salvo por él. Por ello yo te invito en esta hora que entregues tu vida a Cristo. Si tal vez nos sigue alguien por primera vez, hay un invitado, una invitada, entrega tu vida a Cristo. No es cuestión de religión, es cuestión de seguir lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que Cristo es el camino para llegar a la verdad y para tener la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Y también es importante que tú, mi querido hermano y hermana, si estás mal en algo, nos reconciliemos con Dios. Y de esa forma podamos ser de bendición. Antes que el Señor venga por su pueblo, que yo lo veo muy cerca, podamos ser de bendición para nuestros vecinos, amigos y familiares.